Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Tranquera Abierta Digital, un emprendimiento audiovisual que llevamos adelante desde Puntal junto con el doctor Carlos Peñafort, coordinador técnico de Acrea Zona Centro, docente universitario. Buen día, Carlos. Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Contento hoy día porque además tenemos una grata visita, ¿no? Nos sentimos en el ámbito... En familia, yo diría en familia, ese es el término. Años, por lo menos años de contacto. Yo lo conozco de pichoncito, de cuando estaba en la juvenil de la rural, en el Ateneo. Estamos con el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, con el médico veterinario Javier Rotondo, quien me imagino, ¿no? Quiero pensar que está en un punto de su gestión, él dice que es la última además, de mucha tensión, Javier, ¿no? Inesperadamente volvió la tensión al sector agropecuario. ¿Cómo les va, muchachos? Un gusto, primero, que lleven adelante este emprendimiento, que dos personas de acabada trayectoria en lo suyo, así que no es un cumplido, sino que una realidad. Muchas gracias por la invitación y destaco el hecho de que estén aquí presentes haciendo esto. Sí, parece que nos toca, esto es más o menos cada 5 o 6 años de turbulencias y de calmas y de vuelta a la coyuntura. La verdad que estamos en un momento, creo que la Argentina está en un momento complejo y bueno, el sector no escapa a eso. La diferencia creo que sustancial es que siempre hay una puerta y una luz. Nosotros me parece que la gran diferencia es que hoy se puede dialogar un poco. Vamos a ver, el tiempo inmediato de la Argentina y lo coyuntural del día a día hace que a veces el mediano y largo plazo se deje mucho de lado y nosotros necesitamos mucho de eso, ¿no? Previsibilidad, mediano plazo, largo plazo, y la Argentina de hoy vive el día a día y eso lamentablemente es una constante y nosotros nos arrastra. Claro, ustedes, bueno, venían de años de mucha tensión con el gobierno por restricciones a las exportaciones, el doble tipo de cambio, retenciones muy altas. Pasaron a tener un panorama de nuevo muy abierto, muy interesante con los primeros anuncios del gobierno actual. Eso se notó en la producción agropecuaria. Después vino un golpe climático muy fuerte este año y teñido también, el sector puso lo suyo cuando cedió también un poco en el compromiso que había tomado el gobierno con el tema retenciones. Es como un tema recurrente de las retenciones, ¿no? Lamentablemente Argentina, lo que es recurrente son viejas recetas y que creo que siempre han tenido el mismo resultado o resultado negativo. Creo que hay una falla. A veces esto lo debatimos mucho en el seno de las entidades agropecuarias y yo todavía quiero ser un convencido de que el error está dentro del mismo sector de no saber comunicar y de la manera qué nos pasa como sector o qué aportamos como sector o qué tenemos para darle al conjunto de la sociedad, que recurrentemente todos los gobiernos intentan coyunturalmente ver al sector como un sector extractivo, como un sector minoritario, pero que es mayoritario en cuanto a la producción de aportes, y siempre caemos en la vieja recurrencia de tributar sobre el sector que quizás más dinamiza la economía del interior. Tiene mucho que ver esto también en la dicotomía en lo que se piensa en la capital, en las grandes urbes, y lo que se vive en el interior del interior. Es como un choque, digamos, es multifactorial, pero no encontramos dirigentes que vean más allá de esto. ¿Pero por qué? Por lo que te dije al principio. La dirigencia política no puede pasar de la coyuntura de los 2 meses. Argentina es un país tan frenético y tiene cambios tan abruptos y vive una sociedad tan encrispada y con situaciones límite en el corto plazo, y nosotros somos un sector que necesitamos de previsibilidad de mediano y largo plazo. Ahí es donde está el choque, interpretar. Pero que el gobierno, quienes nos gobiernan, interpreten cuál es la lógica del sector, me parece que la primera mea culpa la tenemos que hacer nosotros. Y hoy me parece que está la gran oportunidad de debatir más allá de sentarse en una posición hegemónica, de decir rechazo absoluto de las retenciones, decir no, digamos, ser siempre el dirigente sectorial reactivo ante una situación y pasar un poco más a el rol de ver el conjunto, de ver situaciones un poco más globales que nos cuesta mucho a nosotros también tranquera afuera y ver el conjunto del país que hoy está padeciendo una situación grave. Ahí es donde está el kit y creo que ahí va a ser el punto de partida, o por lo menos el compromiso que tenemos nosotros de cambiar esa visión del sector hacia el resto, sobre todo el ser urbano, ¿no?
Qué interesante. A ver, Javier, ¿y cuáles son esas conversaciones que están teniendo para adentro, parado en esta claridad que vos mostrás de cómo están transitando? ¿Qué están conversando ustedes en relación a cómo seguir? Porque el sistema es una cosa, bueno, vos conocés de esto mejor que yo, es decir, es una cosa que es una cosecha detrás de otra, es una producción detrás de otra, ni hablar de lo que es producir leche, que es un abanico enorme de problemas puntuales y de diferencias. La pregunta tal vez que se me viene a la cabeza es: ¿cuál es la conversación interna para atender estas cosas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que están conversando en el seno de las entidades, en este particular de las entidades gremiales, ¿no? Y es justamente cambiar ese paradigma de la reactividad a la proactividad. Ejemplo, lo pongo como ejemplo porque es importantísimo y quizás a mí me abrió mucho la cabeza. Hablando con un referente a nivel medición de encuesta y además, Jorge Giacobbe, en Buenos Aires, en oportunidad de un par de años atrás, un año y medio atrás, él nos decía: terminen con el discurso reactivo, terminen con el discurso sectorial de que aportan tantos miles de millones a la economía. Piensen que en Argentina el 47% del padrón vive en menos de 45 metros cuadrados de superficie. Qué buen consejo. Y en el segundo o tercer anillo del conurbano bonaerense. Eso a mí me hizo un clic. Y traté de decir, claro, entonces vamos como el Quijote. Si no entendemos esa realidad de país, y esto no va más allá de se dio la realidad de que cambió el gobierno y que sea Macri. Quizás mañana vuelva a cambiar, pero nosotros no tenemos que cambiar esa concepción. Ahí está el clic. Ahí está. Entonces, es decir, ¿qué voy a hacerle entender de retenciones? ¿Qué voy a hacerle entender de competitividad, de número fino, de 30 centavos por dólar por litro de leche de piso a una persona que no tiene sus necesidades básicas resueltas? Me parece que el sector tiene que apuntar mucho a eso en cuanto no solo a lo discursivo, sino a decir, bueno, gobiernos, entendemos esa realidad. Y pongo otra frase de alguien muy allegado al movimiento CREA, que he tenido oportunidades de hablar varias veces. Cuando Juan Balbín asume en el INTA, el presidente le dijo: Juan, cuando vayas a imputar un presupuesto del INTA, pensá que hay 10 millones de pobres. Eso es contundente, es una frase. Claro. O sea, nosotros podemos hablar mucho de tecnología, se habla de agroecología, se habla de ser amigables con el resto de la sociedad. Hay mucho por hacer. Pero tenemos que empezar, por lo menos en lo discursivo, a dar este debate interno. Es decir, ¿no será hora de sentarnos a proponerle al gobierno un esquema de posibilidades que el sector tiene para darle al conjunto? Me parece que ahí está el punto, y es el salto que tenemos que dar, al menos siempre digo, para volvernos sectoriales, volvernos reactivos y para poner el pie, digamos, para poner el grito de guerra como se hizo en el 2008 como punto culmine. Siempre hay tiempo, pero intentemos algo nuevo, algo distinto. Qué importante esto de pasar del reclamo a la propuesta, ¿no es cierto? Me celebro que esta sea la conversación, ¿no? Claro, y abre la puerta a nuestra próxima exposición acá en Río Cuarto, ¿no? Claro. ¿Cómo viene esa organización? Bien, nosotros tenemos un evento muy impuesto, gracias a Dios. Vos bien de cerca sabés cómo se trabaja todo el año. Hay situaciones de expectativa, la agroindustria está con un poco menos de aire, un poco más cauta, las operaciones han caído un poco, va mucho atado a la locura que se vive con las tasas de interés y esto que vivimos reclamando siempre de la falta de señales claras. Hoy es imposible hablar de una erogación de una compra de un bien de uso como es una cosechadora que vale lo que vale sin tener la adquisición de un crédito, y hoy las tasas se han frenado mucho, pero bueno, gracias a Dios tenemos un evento nosotros impuesto que es agenda ya de muchas fábricas en lo agroindustrial, que tiene su parte genética bovina, porcina, equina, aviar bien incorporada. Entonces esperamos con mucha expectativa. Desde lo político, en esta Argentina frenética, lo que hoy pase en el mes de julio y quizás a septiembre sea temporáneo y haya cambiado el escenario. Tenemos esa bisagra, que es una exposición que tiene mucha de esa cuestión política en la tribuna, pero me parece que siempre destacar que la gran diferencia que tenemos, a pesar de todo lo que estamos pasando, es que hoy
el interlocutor está sentado en la tribuna de los distintos niveles, se puede con mucho respeto seguir planteando cosas. Y bueno, y será, como vos dijiste, créeme que mi último discurso como presidente, porque la vida te lleva a tener que hacer otras cosas y son muchos años y es muy desgastante y quiero dedicarme también un poco a la familia y demás, que también es importante, ¿no? Va a ser una también despedida, tiene seguramente. Es desgastante, pero con gusto, Sí, digamos. sí. Bueno, y parado ahí, Javier, mira, tenés la posibilidad ahora, y permíteme que te haga esta pregunta, de alentar a la participación. ¿Cómo está la participación del productor en entidades gremiales, en los distintos ámbitos? ¿Qué le dirías a un tipo que alguna vez tuviste que empezaste, bueno, vos arrancaste, pero de muy joven, digamos, pero ¿cómo está a nivel local el tema participación? ¿Cómo hacer? Vos necesitas que gente se involucre más. ¿Cuál sería el llamado? ¿Qué le dirías a alguien que está ahí mirándote, posiblemente una persona joven, alguien que tiene ganas, que quiere salir de esto de la queja a la propuesta? ¿Por dónde tiene que arrancar alguien? La edad, lo divido por estratos de edades. A los chicos que están definiendo su vida profesional, sobre todo los que están arrimados al sector, que son hijos de productores, que hoy están viendo, es hacer un poco más por la sociedad en su conjunto y no tanto por lo sectorial, y aquel que tenga ya mi edad, que esté en los 40, 40 y tantos, que está en una vida ultra productiva dentro de lo que es nuestra actividad. Por eso se hace difícil ser dirigente a esta edad. Uno está en una etapa de la vida en la que tiene que definir muchas cosas y a veces, y te lo garantizo, he dejado muchos proyectos por y que a veces la vocación de servicio cuesta. Es muy fácil hacerlo quizás cuando tenés una vida hecha, cuando tenés un equipo familiar trabajando y no tanto. Que lo hagan por sus hijos, que lo hagan que no piensen solo en un punto más de retenciones o menos, que lo hagan por la dignidad de sus hijos, que lo hagan, que dejen esa cuestión netamente de queja, y que en las entidades agropecuarias hay mucho de falta de información, se cree que somos una élite, que somos algo muy alejado de la realidad, y cuando uno se pone a hablar, y esto es más boca a boca, ve que no sos distinto al tipo que tiene que planificar una siembra, que tiene, digamos, hay un concepto histórico de sociedad rural muy, muy alejado de lo que hoy somos, y sobre todo el movimiento de CRA, ¿no? Que es un movimiento de enorme cantidad de medianos productores, pequeños productores, también hay grandes productores, que se acerquen a las instituciones para dar, no para recibir. Importante. Para decir, che, mira, quiero ver que mis hijos tengan un país en donde... El otro día hablaba con una persona, un francés, comunicador social, nada que ver, que me decía, yo no puedo entender que el sector que genera la mayor cantidad de divisas de la Argentina sea tan repudiado por el resto de la sociedad. Cambiemos eso juntos. Y esa cuestión se cambia desde dentro de las instituciones y con institucionalidad. Clarísimo. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Javier. Un gusto. Claro, creo que siempre. ha sido una nota muy interesante. Y bueno, Y con ganas. nos diste motivos para seguir conversando sobre estos temas. Va a ser un gusto. Porque va a haber dos hitos como son la Exposición Rural de Palermo y la de Río Cuarto, que seguramente van a dejar temas para tratar. Absolutamente, ha sido un placer, como siempre. Bueno, y nos despedimos. Terminó otro Tranquera Abierta Digital. Nos encontramos en unos días nomás.